bendición verlos, hermanos. Qué bendición. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Por la gracia del Señor estamos aquí. Y te voy a pedir que vayamos a una sección larga de la palabra de Dios. Estamos en Mateo. Pero te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 15. Y vamos a tener una sección larga que hace ratito platicaba con Laila y me decía, oye, ¿a poco vamos a estudiar todo esto el día de hoy? Pero quiero que veas, hermano, cuál es la razón por la cual Mateo escribe esta sección de Mateo 15, del 29 hasta el 16:12. Y esta sección es larga, pero habla principalmente de la incredulidad. Ese es el mensaje. Y déjame decirte, hermano, que hoy estamos pues de cabeza por una situación de una pandemia mundial, de una situación que está afectando terriblemente a la humanidad. Una enfermedad, el COVID-19 o el coronavirus, está haciendo estragos muy fuertes en la salud, en la estabilidad social, económica de esta humanidad, ni siquiera de este país. Ya es una cuestión mundial. Nos tiene ya 5 meses postrados, pero déjame decirte que es una enfermedad peor, mucho peor, que ha sido una pandemia, hermanos, desde la fundación del mundo, desde que Dios creó a los primeros seres humanos y que esos seres humanos decidieron darle la espalda a Dios. Esa enfermedad letal, hermanos, mucho más peligrosa que cualquier pandemia, que cualquier virus, impactó a toda la humanidad. Esa enfermedad se llama ceguera. Y yo sé, hermanos, que me van a decir, espera tantito, o sea, yo tengo lentes y tengo un problema visual, no tengo un 20/20 de visión. Pero no me refiero a la ceguera física, sino a la ceguera espiritual. Esa es una enfermedad del alma. Es una enfermedad, hermano, que ha impactado a la sociedad y que tiene postrada a la sociedad de una forma tremenda. Pero si quieres saber cómo define la Biblia a esa ceguera espiritual, se llama incredulidad. Incredulidad. Eso es tremendo. Eso es realmente, hermano, lo que tiene a la sociedad hecha un desastre. Y no de 5 meses para acá, sino históricamente, hermano. Desde la fundación de la humanidad está postrada la sociedad en esa enfermedad que se llama incredulidad o ceguera espiritual. ¿Qué es la incredulidad? Esta enfermedad, la incredulidad es una enfermedad espiritual que provoca que la gente no pueda creer en Dios, no pueda ver las grandes maravillas de Dios y no pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el gran problema. Y déjame decirte que eso, hermano, permea en toda la sociedad porque mucha gente dice que cree en Dios. Pero la ceguera espiritual, hermano, ataca incluso a la gente que cree en Dios. Porque la ceguera espiritual, hermano, es no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Y déjame decirte que la misma palabra de Dios dice que eso, hermano, no salva. El hecho de que la gente crea en Dios no le da salvación. La única salvación viene a través de creer en Jesucristo. Entonces, hermano, la ceguera espiritual, la incredulidad, aún impacta a la gente que es religiosa, a la gente que cree en Dios, pero no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. No creen en Cristo, no creen en la manifestación gloriosa del Salvador, no creen en el único que puede salvar al hombre de los pecados. Eso, hermano, se llama ceguera espiritual y es lo que trata este pasaje largo que vamos a estudiar el día de hoy. Si quieres abrir tu Biblia, bueno, ya estás ahí, yo sé que ya estás ahí. Yo te decía que del capítulo 14:1 de Mateo hasta el 16:12 vemos 8 eventos del Señor con personas, con grupos de personas, diversos grupos de personas. Pero de esos 8 eventos
de estos eventos que tuvo el Señor Jesucristo con diversas personas, solamente dos grupos de personas, los discípulos y la mujer cananea, alabaron al Señor y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Los demás eventos, los otros 6 eventos, hermanos, estas personas solamente buscaron a Jesucristo por razones egoístas, pero no para adorar y reconocer a Jesucristo. Es tremendo esto, hermanos. De 8 eventos que narra esta sección del 14:1 al 16:12, solamente 2 grupos de personas, los discípulos y la mujer cananea, alabaron al Señor y reconocieron a Cristo como Salvador. Los demás, hermanos, no les interesó. Fueron ciegos espirituales. Y de esto habla esta porción. Entonces hoy veremos a través de este pasaje largo de Mateo 15, 29, si lo quieres apuntar, al 16:12, veremos 3 episodios de la incredulidad de los hombres y la advertencia de Jesús de cuidarnos de la incredulidad. Entonces veremos en este pasaje de Mateo 3 episodios de la incredulidad de los hombres y la advertencia de nuestro Señor Jesucristo de cuidarnos de la incredulidad. Lo primero que vamos a ver es una fe efusiva es incrédula. Eso lo vamos a ver en Mateo 15, 29 al 31. Segundo aspecto, la incredulidad de los creyentes, porque aún los que creen en Cristo llegan a experimentar incredulidad. Eso lo vamos a ver en Mateo 15, 32 al 39. Lo tercero es la incredulidad de los inconversos, en Mateo 16, del 1 al 4, y después vamos a ver la advertencia a la incredulidad por parte de nuestro Señor en Mateo 16, del 5 al 12. Te digo que es un tramo largo, pero si nosotros entendemos de qué habla ese pasaje, habla principalmente de la incredulidad que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo. Ve, una fe efusiva es incrédula. Te voy a pedir que vayas a Mateo 15, 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Recordamos, hermano, que en el pasaje anterior el Señor Jesucristo estaba en Tiro y en Sidón, una región pagana. No era Palestina, no era una región judía, estaba en una región pagana donde adoraban a dioses paganos. Mas sin embargo, en el versículo 29, si lo ves, dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Esto, hermanos, si nosotros trazamos en el mar de Galilea hacia dónde se dirigió el Señor, Él se dirigió a una región llamada Decápolis. Esto quiere decir 10 ciudades, pero también estas 10 ciudades, hermanos, no adoraban a Jehová, sino realmente en estas 10 ciudades eran ciudades paganas que eran gobernadas por Felipe el tetrarca y Herodes Antipas. O sea, este lugar donde llegó el Señor Jesucristo junto al mar de Galilea, en el versículo 29, era realmente un lugar donde adoraban a otros dioses en lugar de adorar al Dios verdadero. No adoraban a Jehová, sino estos adoraban a dioses paganos, a los dioses griegos. El famoso panteón griego, ese cúmulo de dioses falsos: Zeus, Afrodita, Atenea, Artemisa, Poseidón, Hermes, Hefesto, Hércules, Apolos, Demetria y otros. Esos eran los dioses que adoraban en esas ciudades. Obviamente, hermanos, sabemos que la palabra de Dios dice que todos esos dioses son dioses falsos. Todos los dioses, hermanos, son falsos. Solamente existe un solo Dios. Primera de los Corintios 8:4. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice esta gran verdad espiritual:
Acerca pues, 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Así que, hermano, todos los dioses que existen, que existieron, existen y existirán, son invenciones de hombres. No existe Zeus, no existe Afrodita, no existe nada de eso. El único Dios que existe es Jehová, el Dios único y verdadero. Pero en esta región, en esta región de Decápolis, de estas 10 ciudades, adoraban a dioses falsos. Este tumulto de gente, hermanos, llega a Jesús buscando un milagro. ¿Por qué? Porque habían ido a sus dioses paganos, se habían ido a Zeus a decirle sáname, y no hizo nada Zeus. ¿Por qué? Porque un Dios no existe. Podemos reconocer en 1 Corintios que también atrás de un Dios falso está un demonio, está Satanás. Pero la realidad, hermano, es que estos hombres en esta región buscaban milagro de sus enfermedades. Ellos estaban mudos, estaban cojos, había muchos enfermos, había gente ciega, muda, manca. Pedía milagro a sus dioses paganos, a ese panteón griego, a todos esos dioses, y no podían contestar porque esos dioses nada son. Pero al saber de la fama del Señor Jesucristo se acercaron. Ve el versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, a sus enfermos, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Ahora, ve esta distinción. Cuando ves otros muchos enfermos, se refiere a gente que tiene enfermedades psicomáticas. O sea, enfermedades de que me duele el estómago, me duele la espalda, me duele una pierna. Esos son unos tipos de enfermos que llevaron las personas que estaban sanas de esa región. Pero aquí también vemos a gente coja. ¿Qué quiere decir? Que le faltaba una pierna. Ciegos, ¿qué quiere decir? En el griego se expresa, hermano, como gente que le faltaba un ojo o le faltaban los ojos, o incluso eran ciegos de nacimiento, gente que nunca había visto, que no tenía un problema visual por una enfermedad, sino que nació así, mudos, mancos. ¿Qué quiere decir? Que no tenían mano. No era simple y sencillamente un dolor de cabeza. Era gente, hermano, que le faltaban extremidades. Y fíjate lo que dice al final del versículo 30. Y Jesús los sanó. Y la expresión, hermano, en griego es a todos. ¿Qué quiere decir? Que gente, hermano, que no tenía mano, salió con su mano, con las dos extremidades. Que gente, hermano, que le faltaba una pierna o que tenía una pierna seca de nacimiento, salió caminando con sus dos piernas en perfectas condiciones. Ese es el milagro del Dios único y verdadero. No son milagros tipo Benny Hinn ni Cash Luna, chafas, hechizos, no. Verdaderos milagros de gente que no tenía un ojo y salió con sus dos ojos, que no tenía una pierna y que salió con sus dos piernas. Eso no lo hace Zeus. Eso no lo hace San Memín de los Pispiotes. Eso no lo hace la Virgen de Guadalupe. Eso solamente lo hace Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él tiene dominio sobre todo. Y lo sanó perfectamente. Ahora ve el versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo que los mudos hablaban, o sea, mudos de nacimiento estaban hablando. Los mancos sanados, ¿qué quiere decir? Que salían con sus dos manos. Los cojos andaban, salían con sus dos piernas, andaban. Y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Obviamente, hermano, ese tumulto de gente se maravilló. Yo quiero que dibujes la escena en tu cabeza. Tumulto de gente, 4,000 personas, 15,000 personas seguramente, los que estaban llegando con el Señor Jesucristo. Todos ellos tenían enfermos, llegaban y conforme acercaban a toda esta gente enferma empezaba a hablar. El mudo hablaba, el cojo salía caminando. Imagínate, hermano,
la maravilla, el escándalo que estaban viendo. Porque realmente esa palabra, hermano, maravilla, es que quedaron perturbados de todo lo que estaba haciendo el Señor, de todo lo que estaba haciendo el Señor. Ellos adoraban otros dioses, mas sin embargo ve la expresión al final del versículo 31. Cuando se maravillaron y vieron todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, dice que glorificaban al Dios de Israel. Ellos no tenían un entendimiento completo de quién era Jesús. Si recuerdas cuando los discípulos tuvieron el milagro de que vieron a Jesucristo andar sobre las aguas y Pedro andar sobre las aguas, y que después se hundió por la duda que hubo en su corazón, pero que el mismo Señor Jesucristo, en el momento de que ya estaban arriba de la barca, la tempestad se apaciguó y los discípulos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, se refirieron en persona al Señor y dijeron: tú eres el Hijo de Dios. La mujer cananea, ¿qué dijo? Tú eres el Señor y el descendiente de David. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Pero sin embargo, ve lo que dijeron estos hombres en esta región de Decápolis. Ellos dijeron, ellos glorificaron al Dios de Israel, pero no al Dios de nosotros, sino al Dios de los judíos. ¿Te das cuenta? Para ellos, a pesar de que recibieron el beneficio del Dios único y verdadero, para ellos seguía siendo Zeus su Dios. Y nada más buscaron a Jesucristo para un milagrito. ¿Cuántos hay así aquí? Que todavía no abandonan sus tradiciones, que todavía no abandonan su cultura religiosa, pero simple y sencillamente van a Jesús porque saben que Él es el efectivo para que me haga el milagro. Y así está mucha gente, hermano. Una vez me subí a un taxi. Era tremendo, hermano, ver el tablero de este Tsuru, que estaba lleno de, hermano, de figuras de santos de quién sabe de dónde, la Virgen de Guadalupe, Buda, un triangulito, un sapito con la monedita así, el gatito que le hace así. Todo tenía la colección de todo. Y le pregunté: oye, ¿por qué tienes todo eso? Pues si no me pega uno, me pega otro. Y estos decían: si Zeus no me pega, pues me pega Jesús. ¿Te fijas la incredulidad de esta gente? Esta incredulidad efusiva, hermano, de que simple y sencillamente vieron a Jesús, les hizo el milagro y ellos dijeron: vamos a alabar al Dios de los judíos, pero no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Y eso, hermano, se llama incredulidad. Y así está mucha gente que cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Alabamos a Dios, pero no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso, hermano, se llama ceguera espiritual. Si hay alguien aquí que dice que cree en Dios, pero no cree en Jesucristo, es un ciego espiritual, como estos hombres que nada más recibieron un milagro, pero no se humillaron para decir: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Esta turba glorificó al Dios de Israel, pero no quería una relación personal con ellos. Nada más dijeron: gracias y ahí nos vemos. Y eso, hermanos, es horrible. Hay gente, hermanos, que en el momento que reciben el favor de Dios le dan gloria a Dios, pero después se desaparecen y se alejan para seguir con sus antiguas creencias. Siguen siendo ciegos espirituales. Y hermano, Cristo no vino a hacerte un milagrito para que después te vayas. Cristo vino a ser tu Señor. Y eso, hermano, es todos los días. Todos los días. Vemos entonces, hermano, una incredulidad efusiva. Pero después, hermano, vamos a ver una incredulidad de los creyentes. O sea, dices: híjole, esos griegos, ¿no? Esos que adoraban a Zeus, al panteón griego, a Afrodita, qué mal están. Pero también, hermano, del lado de los cristianos se masca, ¿cómo dicen? También se come piña, ¿no? Incredulidad de los creyentes. Versículo 32.
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, fíjate, ahora ya no es estas personas inconversas, ahora son sus discípulos, los 12 que consideramos, a excepción de Judas, que eran realmente creyentes, sus discípulos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, fíjate lo que le preguntaron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos que al parecer eran sardinas. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y era lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Incredulidad de los creyentes y de los discípulos. El Señor ahora abre su corazón y es la primera vez que lo dice, porque siempre el Señor, hermano, cuando vio necesidad, tuvo compasión de la gente. Pero ahora el Señor se expresa y dice, tengo compasión de esta gente. Ve el versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de esta gente. O sea, ya tenía 3 días, hermano, de que la gente estaba con él. No solamente, hermano, les estaba predicando, porque eso vemos en los pasajes paralelos, sino que también los estaba sanando. Imagínate la actividad que tenía el Señor. Pero él sabía, hermano, que esa gente, después de 3 días de estar con él en esa región que era desierto, porque así lo expresan los discípulos, sabía que ya no tenían alimento. Y ahora el Señor dice que él tiene compasión. Literalmente en el griego es, mis entrañas se contraen. ¿Tú has visto la necesidad de alguien que incluso hasta sientes algo en el estómago? Que de repente ves a una persona en la calle totalmente desfavorecida, totalmente abandonada, un mendigo, y la ves y te mueve las entrañas, sientes algo en el abdomen, algo en el pecho que te lleva a proceder en misericordia, en gracia, en compasión a las personas. Nuestro Señor, hermano, era verdaderamente hombre, tenía entrañas, tenía tripas, y cuando vio la necesidad de esa gente, las tripas se le contrajeron por amor a esa gente. E incluso dijo, es necesario darles de comer, aunque sean 4,000, hay que darles de comer. ¿Por qué? Porque no hay alimento y no quiero que colapsen en el camino. Él sabía que si la gente se regresaba sin comer, en ayunas, hermano, se iba a desmayar. Lo sabía perfectamente bien. Imagínate 4,000 personas en ese desierto tiradas porque simple y sencillamente estaban hambrientas. El Señor no quiso hacerlo. Y hermano, esto es algo que yo te decía cuando hablamos de la multiplicación, el milagro de la alimentación de los 5,000. Porque ese evento, hermano, el de los 4,000, es después de los 5,000. No es la primera vez que el Señor hace un milagro para darle de comer a tanta gente. Pero el Señor también en ese pasaje, hermanos, de Mateo 14, el Señor vio la multitud y tuvo compasión y les dio de comer. Siempre, hermanos, de que el Señor veía necesidad, aunque no lo querían, aunque lo desechaban, aunque nada más lo querían para que les hiciera un milagrito, cuando veía necesidad el Señor siempre procedía en compasión ante el necesitado. Así tenemos que ser nosotros. Si ves a alguien en necesidad, ayúdale, porque ese es el impulso espiritual del cristiano. Un cristiano no contrae sus manos para bendecir a alguien que necesita, sino que extiende sus manos y procura, hermanos, el bien de su prójimo antes que su propio bien. El Señor dijo, tengo compasión de ellos, hay que darles de comer. Pero ve esto, versículo 33. Esto, hermano, es
Es esencialmente el problema de este pasaje. Velo. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Oye, hermano, que unos capítulos anteriormente no habían visto cómo el Señor había alimentado a 5,000 milagrosamente. O sea, hermano, si tú hubieras estado ahí, ¿qué les hubieras dicho? Si Samuel hubiera estado ahí, o Piedad, ¿no les hubieras dicho, hermano, oye, ¿qué son ciegos ustedes o qué? ¿Qué no se dieron cuenta de lo que hizo el Señor? No alimentó a 5,000 y ahorita salen con su, yo iba a decir, batea de babas. ¿Cómo es posible que vengas a decir eso? Pero ¿sabes qué, hermano? Hay que reconocer que a veces somos muy faltos de fe y nos gana la incredulidad. Porque aunque hubiera estado Samuel con toda la historia ya narrada, aunque hubiera estado yo, hermano, y vaya que tenemos fe, aún, hermano, nos puede pasar lo que le pasa a todo cristiano: ve más grande el problema que el resolvedor de problemas. ¿De dónde vamos a darles de comer a tantos? ¿De dónde? ¿Qué no ves que está Jesús ahí? ¿Qué no ves que Él hizo ese milagro? O sea, no es posible que preguntes eso. Pero, hermano, así de espectacular y escandaloso la pregunta, hermano, o sea, casi ofensiva al Señor. El Señor les contesta con misericordia y les rebobina lo mismo que les dijo cuando bendijo y multiplicó todo el alimento necesario para darle de comer a 5,000. Ven el versículo 34. Eso, hermano, se llama ser un maestro paciente, ser un Dios paciente. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué énfasis le podrías dar a eso? A ver, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienes? O sea, si te vas a poner a ver lo material en lugar del prodigio y lo espiritual, a ver, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Y unos pececillos que, como te decía, parece que eran sardinas en la expresión en griego. Hermano, esto es paciencia. Somos muy incrédulos y sin embargo el Señor, hermano, cada vez que mostramos incredulidad, falta de entendimiento, el Señor es paciente para volvernos a enseñar. ¿Cuánto como maestros, hermano, tendríamos que aprender? Si tú tienes un don para enseñar, ese don para enseñar, hermano, tiene que ir junto con la paciencia. Porque, hermano, mira, algo pensaba yo en la mañana cuando estaba orando. Estamos en la confesión de fe, ¿sí o no? Y cuando nosotros veamos ya la formalidad de la membresía, yo te voy a preguntar: ¿qué es la salvación? ¿No sabes? Vete, no puedes estar en esta iglesia. Aquí solamente teólogos. No puedes estar, aquí puro teólogo. No, con paciencia otra vez a reembobinar, ¿no? Para que lo entiendas y volverte a citar y preguntarte, porque es sumamente importante que lo sepas. No puede ser que seas como los discípulos de incrédulos, que teniendo al hacedor de milagros todavía salgas y digas: ¿qué voy a hacer con la pandemia? ¿Qué voy a hacer con el pan? ¿Qué no leíste el pasaje prodigioso? ¿O qué crees que es ficticio? ¿Que es un choro? Es la verdad. Y si Dios proveyó a 5,000 y a 4,000, ¿cuánto más te proveerá a ti? Pero el Señor es paciente. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, como lo hizo en el pasaje de Mateo 14, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Cómo fue eso, hermanos? No sabemos. Si el Señor iba partiendo el pan y los peces y se iba multiplicando, o se lo puso en las manos a los discípulos, no lo sabemos. Pero simple y sencillamente lo que sabemos es que esos hombres otra vez tuvieron la bendición de comer. Y no solamente comer, sino que en el versículo 37 dice: y comieron todos. Y esa expresión, hermano, es todos
y hasta que se saciaron, hasta que dijeron, ni uno más, ya quedé satisfecho. Cuán abundante es nuestro Señor cuando provee. Pero fíjate, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas. Ahora quiero que pongas atención a esto. Estas canastas, hermano, no eran las mismas canastas que estaban en Mateo 14, cuando dice que se llenaron 12 cestas o 12 canastas. Porque esas canastas, hermano, el Señor Jesucristo hizo ese milagro de los 5,000, de alimentar a los 5,000, en la región de, ¿qué fue? Ahí está. En la región de ¿cómo se llama? De Galilea. Y esas canastas, esas 12 eran canastas chiquitas. Se llenaron 12. Pero ahora, hermanos, estas canastas eran en una región, hermano, gentil. Y esas canastas eran más grandes. Eran canastas donde cabía un hombre completo. No destazado, sino, ¿te acuerdas de cómo se llama? De Pablo, cuando lo tuvieron que descolgar para que evitara un linchamiento. Ese tipo de canastas de Hechos 9:25 es el tipo de canasta. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que eran canastas tan grandes que cabían un hombre completo, y eran 7 canastas las que se llenaron. Incluso era, hermano, de sobra, era mucho más comida que en el milagro de los 5,000. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si eran 4,000 hombres, podemos calcular, hermano, que eran más de 15,000 personas las que comieron del milagro de Jesús, y aún sobraron 7 canastas de este pelo llenas de comida. Después de eso, hermanos, Jesús despide a la gente. Entró a la barca y vino a la región de Magdala. Versículo 39, más. Esta región de Magdala, hermano, no podemos identificarla fácilmente, pero podemos quizá ubicarla en un lugar a un lado del mar de Galilea. Era probablemente la ciudad de origen de María Magdalena. Y ahí el Señor Jesucristo ahora se mueve a una antigua ciudad judía. Pero aquí, hermano, lo que quiero que veas es que aún los cristianos podemos sufrir de ceguera espiritual. Los problemas nos eclipsan la vista. ¿Cómo será que podré salir de estos problemas? Pero no te olvides de que Jesús está en control y que Él siempre te ayudará a tiempo, en su tiempo y en su forma. Creo que otra enseñanza práctica para nosotros es que Jesús también ayuda a los incrédulos. Muchas veces, hermanos, decimos, es que no voy a ayudarlo porque ¿eres cristiano? No, no te puedo ayudar. Yo solamente ayudo a cristianos, hermanos en la fe. A pesar, hermano, de que la palabra de Dios nos dice en Gálatas que tenemos que preferir en servicio y en ayuda primeramente a los de la fe, también, hermanos, tenemos que ayudar a la persona que no cree. A veces, hermano, creo que esto puede aplicar muy bien en nuestra oración, porque de repente, hermanos, llegan, y no quiero que tengan esa apreciación de que no se puede orar por tu familia inconversa, por tu hijo inconverso. No, es que como es inconverso, yo no puedo orar por él, porque lo único que yo hago es orar para que Dios lo salve. De ahí en fuera yo ya no puedo orar más. Y sí, hermanos, es necesario orar por salvación primeramente del incrédulo. Pero ya que oremos por salvación del incrédulo, también hay que pedirle a Dios que supla su necesidad. Hermanos, no se nos olvide que Dios deja salir el sol sobre justos e injustos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser igual a Dios. Bendecir a esas personas aunque no crean en Él. Jesucristo lo hizo. No podemos caer, hermano, en la falsa enseñanza de que no podemos orar por los incrédulos por necesidades como comer o salud. Pero primero tenemos que orar por su salvación. Tercer aspecto, incredulidad de los inconversos que piden milagros. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo:
Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrabales. Pero por la mañana, hoy habrá tempestad. Y por la mañana, perdón, hoy habrá tempestad, porque tiene arrabales el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ay, esa expresión está bien fuerte, hermano. Y dejándolos, se fue. ¡Qué énfasis! Dejándolos, se fue. ¡Qué fuerte! Una vez más, ahora el Señor se encuentra con inconversos, con fariseos. ¿Y quieres ponerle una etiqueta más entendible al fariseo? Legalistas. Pero también se acerca a los saduceos ahora. Y los saduceos, hermanos, son otra secta que supuestamente creen Jehová como los fariseos, pero a su forma. Y estos saduceos son los liberales, los materialistas, los que decían: una manifestación grande de que Dios te ama es que eres rico. Eso decían los saduceos. Ellos no creían en la fidelidad de la palabra de Dios, incluso cuestionaban pasajes del Antiguo Testamento. Eran liberales, eran hombres que no se sujetaban a la palabra de Dios. Entonces imagínate, por un lado estaban los legalistas y por otro lado los del evangelio de la prosperidad, los que simple y sencillamente decían: de la Biblia cree la mitad y de lo demás cuestiónalo. Negaba la inerrancia de la palabra de Dios. Estos fueron los que se acercaron a Jesús, pero no para pedirle misericordia, gracia y salvación. Los escribas y saduceos fueron ahí para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mejor agarro este. Señal del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque los judíos creían que aún Satanás podía hacer milagros. Y te digo una cosa, no estaban equivocados. Aún Satanás puede hacer milagros para confundir a los creyentes. Pero los judíos decían: Satanás puede hacer milagros terrenales, sanar a una persona, darle de comer a una multitud, liberar a un endemoniado. Puede llegar a esos puntos, pero no puede hacer señales en el cielo. El único que puede hacer señales en el cielo es Dios. Y estos hombres le están diciendo en el versículo 16, velo por favor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo para corroborar si realmente él era el Mesías. Ellos realmente lo que querían era un milagro tipo Elías pidiendo que descendiera fuego del cielo en Primero de Reyes 18, o Josué pidiéndole a Dios que detuviera el sol en Gabaón, Josué 10:12. Ellos querían una señal que bajara fuego del cielo, o que se detuviera la luna o se detuviera el sol. Dice: solamente así creeríamos. Porque hay gente que dice: hasta no ver, no creer. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado el que cree sin ver. Estos eran ciegos espirituales. Ellos querían un milagro donde vieran que el Señor hiciera una señal del cielo. Pero la señal del cielo estaba en sus propias narices.
Si tú ves Juan 6, hermano, te vas a dar cuenta que Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es Dios hecho hombre. El milagro estaba enfrente de ellos y no era fuego, no era el sol deteniéndose, no era la multiplicación de los 5,000, era el mismo Señor Jesucristo, la señal de lo alto. Él vino del cielo. Ellos estaban delante del milagro que descendió del cielo, Dios hecho hombre, y sin embargo no creyeron en el Mesías. Hermano, ¿qué más querían? Ellos sabían, hermanos, como judíos, como estudiosos del Antiguo Testamento, que para certificar al Mesías era necesario que el Mesías hiciera milagros mesiánicos. Y entre los milagros mesiánicos, hermano, era sanar a un leproso, sacarle la mano a un manco, sacarle la pierna a un cojo, hacer ver que un ciego de nacimiento viera y resucitar a un muerto de días. Eran los milagros que ellos esperaban ver. Y Jesús los hizo todos. Y aún así no creían. Creerás, hermano, no sé si hay así algunos hermanos aquí en la congregación. Conocí a un pastor, entre comillas, que decía: la iglesia se va a llenar cuando en la iglesia haya milagros. Cuando en la iglesia haya milagros, la iglesia se va a llenar. Qué tontería más grande, porque hermanos, aún la gente viendo milagros no cree, si no fuera porque Jesucristo dispone que la gente crea. Aún el Señor Jesucristo hacía milagros para mostrar quién era, pero Él había decidido endurecer los corazones de esos incrédulos que nada más buscaban a Jesús para que les hiciera un milagro, en lugar de buscar a Jesús para que los salvara. Como te lo he dicho, muchos vienen a la iglesia por un milagro, y eso es una actitud incorrecta. La verdadera actitud es venir a la iglesia para adorar a tu Señor y a tu Salvador y escuchar su voz, su palabra. Ve el versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, les está diciendo: ustedes son especialistas en calcular el tiempo, el clima, y cuando ven, hace ratito cómo estaba, hermano, mira, ya salió hasta el sol. Pero ¿quién juraba, hermano, que iba a llover a las 11 de la mañana con todo ese cielo que estaba? Pero esos judíos, hermano, veían las nubes, veían, hermano, el movimiento del mar, y ellos decían: ¿sabes qué? Va a llover, va a estar así el clima. Dice: ustedes son bien especialistas, les dice el Señor, para calcular los tiempos y saber el cambio climático y predecir los cambios climáticos, pero son ciegos ustedes para no entender los tiempos espirituales que están pasando. Aquí está el Hijo de Dios, y así se los dijo el Señor Jesucristo cuando lo condenaron y le dijeron que Él echaba fuera a los espíritus por el poder de Belcebú. Pero Jesús les dice: la evidencia más grande de que el reino de los cielos, el cielo, el Rey del cielo se ha acercado, es que yo, con la autoridad del Espíritu Santo, echo fuera demonios. La señal, hermano, de todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, todos esos milagros, mostraba los tiempos espirituales de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, se había acercado para extender misericordia y salvar a los hombres. Y los judíos pudieron ver y pronosticar el tiempo físico, pero no pudieron pronosticar el tiempo espiritual. Eso se llama ceguera espiritual. Hermano, los incrédulos no son tarugos. ¿Ah?
No, si saben bien. Saben bien, pero ¿sabes por qué no reciben al Señor? Porque no les conviene, porque va en contra de su estilo de vida, porque saben, hermanos, que Jesucristo va a demandar santidad, va a demandar obediencia. Y hermano, para los hombres egoístas que quieren hacer lo que se les pega la gana en la vida, quieren ser sus propios señores. ¿Para qué quieren un señor si ellos quieren ser los señores de su vida? Un incrédulo, hermano, no desecha a Jesucristo por ignorancia, sino por dureza de corazón. Así me gusta vivir y no lo quiero cambiar. El problema no era falta de evidencias, pues había de sobra, hermano, sino la falta de voluntad para aceptar a Jesús como Mesías prometido de Israel. Y esto, hermano, me lleva a una reflexión. ¿Qué será mejor pedirle a Dios, un milagro o entendimiento? Fe, fe. Porque si hay milagros y no hay fe, no sirve de nada. Pero si hay un milagro y hay fe en el hacedor de milagros, hay todo. Hay salvación, hay vida eterna. Pero ahora ve el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, les está diciendo, son malos de corazón. Y adúltero, hermano, no se refería a que se acostaban con un montón de mujeres, se refería a el peor adulterio que existe, el adulterio espiritual, la idolatría. O sea, les está diciendo, generación perversa, mala y idólatra, demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Solamente, fíjate, el Señor dice, ya no les voy a hacer más milagros. Están duros en su corazón. No, o sea, viendo no ven. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces ya no les voy a hacer más milagros. Y si tú revisas, hermano, en los evangelios, es la última vez que Jesucristo se refiere a ellos. Y solamente les vuelve a hablar en Mateo 23 para condenarlos y decirles, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor está recogiendo sus cosas y dice, aquí ya no. Y los desecha. Y dice, les voy a dar una señal más, pero esa señal no va a ser aquí ni del cielo, sino la señal es la del profeta Jonás. Si tú lees Jonás 1:7, te darás cuenta que Jonás estuvo, hermano, en el mar, adentro del vientre de un gran pez, 3 días y 3 noches. Jesús les está diciendo, si quieren un milagro más, va a ser el del mi resurrección. Cuando yo me levante de la muerte después de 3 días y 3 noches de muerto. Y aún así, en la resurrección de Cristo, ¿los escribas, fariseos y saduceos creyeron? No, lo negaron. Hermano, ¿de qué sirven los milagros? Pero hay iglesias llenas de gente que quiere milagros. Pero Jesús les dice, les voy a dar última señal, un último milagro. Y aún así, no creerán. Y aquí viene, hermano, lo más triste. Porque si te fijas, hermano, cuando Jesucristo vio la incredulidad de sus discípulos, que dijeron, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a todos estos? Otra vez arroz, o sea, otra vez incrédulos. O sea, pero el Señor no los dejó y con paciencia, hermano, les volvió a explicar. Pero sin embargo, a los incrédulos dice ahí al final del versículo 4, y dejándolos se fue. Se acabó. ¿Dios es paciente? Sí, hasta un punto. Yo no sé si aquí hay alguien que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, que no podría yo decirle hermano o hermana, porque simple y sencillamente es una persona que dice, mira, yo vengo a escuchar, pero la realidad es que yo no creo en Jesús, la verdad todo tiene su tiempo, no es mi hora, ya ves que dice, luego los invita a uno, ¿no?, a la iglesia, y dicen, ay, ¿y cómo ves? ¿Qué es? No, es que no es mi tiempo, ¿no? Yo te aclaro,
no es el tiempo del Señor. Y cuando Él decida, Él procederá de dos formas: o te salva o te deja y se va. Pero te digo una cosa, amigo, amiga, que no te podría decir hermano, hermana, sino amigo, amiga. Si hoy estás sentado aquí, es porque el Señor todavía no te está abandonando. Pero cuando el Señor te deje de hablar, se acabó la gracia. Y ahora va a proceder con justicia. Y eso, hermano, es muy duro. Jesús siempre tendrá paciencia, pero todo tiene su límite. Y cuando Jesús dijo ya, los dejó y se fue, y no les volvió a hablar. Y a partir de ese momento, hermano, se concentra ahora con sus discípulos a enseñarles en corto, en casas, en Jerusalén. Sabía que venía el tiempo de morir y ocupó su tiempo en gente que realmente lo aceptaba como Señor y Salvador. Cuarto aspecto, la advertencia de la incredulidad, a la incredulidad. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron lo que se había dicho, que se guardasen de la levadura, dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora el Señor y los discípulos viajan a la costa oriente del mar de Galilea, hermanos. Pero los discípulos se angustian porque se suben a la barca y dice: oye, Pedro, ¿te trajiste el lonche? No, ¿qué crees? ¿Tú te lo trajiste, Felipe? No, hombre, ¿quién se trajo el pan? Nadie. ¿Cómo que no te trajiste el pan, hombre? Ya, pero ¿cómo es posible? Vamos a ver estas travesías de horas del mar, remando y sin comida. ¿Qué vamos a hacer? De veras. Pero Jesús ve la incredulidad y la preocupación incrédula de ellos y les dice: ¿saben qué? ¿De qué se tienen que preocupar? Porque estoy viendo que ya se les pegó. Ya se les pegó. Las malas mañas se les pegan fácil. ¿Y saben de qué se tienen que preocupar? ¿De pan? Si yo vengo. Preocúpense de la incredulidad. Vean el versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de eso. O sea, lo imperativo, hermano, o sea, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, Él se ocupará de la cuestión del pan, del sustento, del vestido. Tú preocúpate por eso. Él se ocupará del pan. Pero también Jesucristo aquí da otro imperativo y dice: de otra cosa que te tienes que cuidar es de las malas influencias. Porque fíjate, hermano, y eso lo explicamos en Mateo 13, cuando hablamos acerca de la levadura. Pero la levadura, hermano, en la Biblia no siempre habla de cosas malas, porque muchas veces la gente dice levadura y dice: eso es malo, eso es corrupción. Y la situación, hermano, es que la Biblia no pone como positivo o negativo el aspecto de la levadura, sino simple y sencillamente lo que enseña la levadura cuando se cita es la influencia. Y en este caso, hermano, es mala, porque es la mala influencia de los escribas y saduceos.
De eso se tienen que guardar. No se preocupen por comida, preocúpense por tener una fe pura. Preocúpate por creer bien. Preocúpate por eso y no permitas que los moralistas o los liberales o los de la doctrina del falso evangelio de la prosperidad tengan influencia en tu vida. Porque si vienen esos con sus falsas doctrinas, te van a echar a perder la fe. Hablaba con un hermano que me decía que hay iglesias de prosperidad que se están saliendo de esas iglesias la gente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los engañaron. A ti nunca te va a faltar. A ti el virus no te va a tocar nunca. A ti la carencia, la adversidad, siempre vas a tener trabajo. Hoy todos los cristianos son millonarios y son bendecidos. Y ahorita, hermano, muriendo cristianos, familiares de cristianos y sin trabajo. Te engañaron, te dejaste influenciar por la levadura de los escribas y saduceos. Y Jesús les está diciendo, si de algo tienen que tener cuidado, no es de la comida, sino de la doctrina. Mira, rimó. Ten cuidado de la doctrina, porque si tienes una falsa doctrina te van a echar a perder la fe. Pero creyeron los discípulos que Jesús les hablaba de la levadura física y no entendieron la alegoría. Pero después el Señor les dice en el versículo 9, ¿no entendéis aún? O sea, ¿cómo es posible que todavía no entiendan? ¿Ni se acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? O sea, te estás preocupando de pan y vi cuántas cosas hice. O sea, ¿cuántos alimenté con pocos panes y pocos peces? ¿A cuántos? ¿A 5,000? Luego en el 11, con 7 panes fueron 4,000. ¿Y cuántas canastas? 7. ¿Y cuántas canastas hubo en el evento de los 5,000? 12. Sobró. Yo lo hice. ¿Y ustedes se preocupan que no traen pan en la barca? ¿Saben qué? Los saduceos y los escribas ya los contaminaron. Y déjame decirte una cosa, cuando tu fe titubea en momentos de adversidad, la pregunta es, ¿qué estás leyendo y qué estás viendo? ¿Qué ves en YouTube? ¿Acá es Luna? ¿Qué estás leyendo? Porque eso te está echando a perder tu fe. Y hermano, mira, Jesucristo no les dijo, prohibido que se relacionen con ellos. No, porque un líder no está para prohibir, sino está para enseñar. Y Jesucristo, hermano, no les prohibió, les dijo, tengan cuidado, les advierto, no se dejen influenciar por falsas doctrinas. La otra vez me decían, oiga, ¿por qué no les prohíbe que vean cochinadas yo no les voy a prohibir absolutamente nada. Vean a quien quieran ver en YouTube, vean las predicaciones, pero disciernan, fíltrenlas, vean la Biblia y si no es conforme a la Biblia, deséchenlo y busquen sana doctrina. No se dejen influenciar por la levadura de los escribas y de los fariseos. Porque si se dejan influenciar por eso, y no sé si voy a describir a esta iglesia que por la gracia del Señor ya vamos saliendo, hermanos, terminan siendo legalistas. Eso está mal. Mire, lo vi con traje y es soberbio. Lo vi sin traje y es soberbio. ¿Y dónde dice la Biblia? Y empiezan con sus leyes humanas, legalismo, moralismo. Yo soy realmente santo porque yo realmente soy moralista, religioso. Yo vengo a la iglesia todos los domingos y no falto. ¿Pero con qué corazón? Religioso, libertino. No, bueno, todo lo que dice la Biblia pues fue para los judíos, pero yo estoy en Cristo, siempre en Cristo, salvo siempre salvo, y pues vamos a darle rienda suelta a la carne, pues total, yo garantizado el cielo, libertino, porque a un cristiano
tiene leyes de Dios que tiene que guardar. Falsas doctrinas, evangelio de la prosperidad, enseñanzas, hermano, que no tenemos que asimilar porque corrompen nuestra fe. Hermanos, lo más peligroso que el COVID-19, porque dicen que por ahí en diciembre se acaba con la vacuna, dicen, pidámosle al Señor que así sea. Pero la enfermedad espiritual, de la ceguera espiritual, está llevando a miles al infierno. El COVID está llevando a mucha gente a hospitales, pero la ceguera espiritual está llevando a miles al infierno hoy, que están muriendo. Veo que se ponen su tapaboca y hasta se ponen sus lentes y la distancia, y está bien, ¿no? Si no les llegó nada, no les escupí ahorita, ¿no? Estoy bien, tengo 36.5, es la que está bien de temperatura, y veo que se cuidan y está bien. Sana distancia, el gel, lavado de manos, hasta que te queden las manos como pollo de tanto lavártelas con tal de que no. Y ahorita te vas a ir en el metro así, casi, pero no quieres agarrar el barandal. Sí, cuídate. Pero ¿cómo te cuidas de la ceguera espiritual? Porque también a los cristianos le pega. Es que ellos son inmunes del coronavirus. Cállate, hasta el COVID y hasta la ceguera espiritual le pegan a los cristianos, pero debes de ser precavido. ¿Cómo le haces para evitar eso? Fácil. Lee la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Y eso, hermano, incrementa la fe. Por eso esta iglesia se llama Palabra Abundante. ¿Y sabes por qué se llama Palabra Abundante? Por Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, tu fe va a ser correcta y vas a vivir de una forma correcta para la gloria de Dios. Si no lees la Biblia, hermano, simple y sencillamente te va a dar la ceguera espiritual y te vas a enfermar. La única forma de identificar falsas doctrinas es leyendo la palabra y escudriñarla. Igual reflexionaba esto ayer en la noche que terminaba de redactar este mensaje. Pero la realidad, hermanos, es que nos inyectaron doctrinas de saduceos y de fariseos. Pero la situación, hermano, es que no podemos pasar como inocentes, porque bien que nos gustaba. Aleluya. Y decías amén, amén, gloria a Dios. Puras mentiras, amén, gloria a Dios. Pero hoy, hermano, si te estás ahora escuchando lo que pretendemos decir que es la verdad, porque es la Escritura, es por la gracia del Señor. El Señor va hacia la cruz. Ya va hacia allá. Él sabe que va a llegar la hora, pero se retira de la incredulidad y ahora empieza a trabajar en sus discípulos para mostrarles la verdadera fe. Y eso, hermanos, es esperanza, porque a pesar de nuestra incredulidad, Dios todavía te permite tener este libro en la mano para que lo estudies y perfeccionar tu fe. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por permitirnos este pasaje largo, Señor, pero entendemos que nos tenemos que cuidar de eso, Señor, que no estamos exentos de esa situación, Señor, que aún en medio de la adversidad podemos salir, Señor, con declaraciones tan ajenas, Padre, a la fe. En medio de circunstancias difíciles podemos, Señor, tener un corazón duro y no reconocer, Señor, que tú eres el Dios que está por encima de los problemas, que tú eres soberano, Señor, que nada, Señor, está por encima de ti. Aún las circunstancias difíciles de nuestra vida, Señor, no te rebasan, Señor, sino que tú eres, Señor, el que controla todo. Todo está en tus manos. Y aún así preguntamos, ¿quién podrá? ¿Quién podrá suplir mi necesidad? ¿Dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Perdónanos, Señor, esa falta de fe y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a quitarnos la incredulidad.
Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.